Share es común di Chuchuquejerán, en Taplajón di Nimbasaicho, Lehecho Jere. Yo estoy este día pues muy contento por ser, bueno, hace pocas horas salí de la prisión y hoy pues estoy gozando ya de la libertad después de 4 años, 2 meses de estar encerrado por la defensa del territorio, por denunciar el despojo del río Cabón. Pues no solo a mí me tuvieron preso, al tenerme preso a mí también tenían preso a todo un pueblo, pero el día de ayer pues recobré la libertad, no por la buena voluntad o porque el sistema de justicia corrupto así lo haya querido, sino porque yo cumplí la sentencia que se me impuso. Se me impuso una sentencia de 7 años con 4 meses, con todas las artimañas hasta el final, pero por lo menos salí de prisión y estoy libre, aunque con ciertas condiciones que se me hizo ver. Sin embargo, pues como les repito, por lo menos tengo la libertad de expresión, tengo la libertad de movilización, tengo la libertad de estar en los lugares, así como ahorita, pues a mí me hubiera gustado estar con ustedes en vivo, pero ando haciendo algunos trámites todavía administrativos para que ya no me afecte en el futuro lo que dictaminaron los jueces el día de ayer sobre mi libertad. La celebro con cada uno de ustedes, compañeros y compañeros. Yo sé que cada uno de ustedes estuvo muy pendiente de esta situación mía que yo estaba enfrentando. Pues lógicamente quien más sufrió a la par mía fue mi familia, mis hijas, mi esposa, mi mamá, mis hermanas, que como que da un terror el pensar que alguien va a prisión. Sin embargo, creo que al final de todo esto se valoran muchas cosas. Ahora pues tengo que decir de que amo más a mis hijas, amo más a mi esposa, amo más a mis hermanas, amo más a mi mamá, a quien no la he visto. El día de mañana viajo para el municipio de Cabón. Los compañeros y compañeras de la resistencia de Cabón y de Carchá están preparando una caravana el día de mañana, que partimos a las 6 de la mañana del Parque Central de Cobán. Cuánto me gustaría que ustedes estuvieran en esta alegría, en esta celebración de la libertad mía. Pues no hablemos de la libertad de Bernardo, hablemos de la libertad de la resistencia del pueblo maya Merchí, que ya se cansó de estar siendo despojado, saqueado por las empresas, por los terratenientes que ya tienen años de que tienen esclavizadas a las comunidades. Ya es normal decir, se normalizó el decir en las comunidades la palabra Guaranchas y patrón, Ana en patrón, Ana la hacienda, Biomet en que Biomet entonces está web, eso ya es normal. Entonces, ya es normal decir, llegó a ser normal, pero sin embargo, con nosotros, con nuestra lucha, con nuestra resistencia, estamos demostrando que somos un pueblo que quiere ser rescatado, que quiere salir de la esclavitud, que quiere liberarse, que quiere desarrollarse, quiere salir de la pobreza, quiere salir de esta discriminación y sumisión en que hemos vivido. Este encuentro que tienen ustedes sobre el agua se valora,
Eso es lo que tenemos que hacer, porque el día en que falte una gota de agua en nuestra vida, vamos a sufrir. Recientemente pues pasé una temporada dentro de la prisión donde no había ni una gota de agua, y habíamos más de 500 personas ahí, y era una tormenta estar viviendo sin agua. ¿Y con qué se lava uno las manos? ¿Qué es lo que puede beber uno? ¿Con qué se lavan los trastos? ¿Con qué se cepilla uno los dientes? ¿Con qué se lava uno la cara? ¿Con qué? Todo, es que todo es agua. Entonces, yo creo que esta reflexión la deben de, pareciera que fuera broma. Cuando uno va a los sanitarios, se necesita de agua. Máxime ahora que, ay, mire, lávese las manos con agua y jabón, y muchas veces. Esta pandemia que nos está azotando requiere de agua y jabón. ¿Y de dónde agua si no la salvamos, si no la defendemos? Entonces, me parece sin una gota de agua, sin un tambo de agua, sin un recipiente de agua, la humanidad colapsa, desaparece. Entonces, por eso es de que debemos de defender los ríos. Aún así, en prisión, así como estuve yo, pues les digo, he salido con mucha fortaleza. He salido con un espíritu en alto de seguir luchando. Si no, no estuviera hablando con ustedes en estos momentos. Tal vez solo hubiera salido el día de ayer, me hubiera ido para mi casa, pero no. Mañana iniciamos la caravana. Es un inicio de encuentros, de reuniones con distintas comunidades. Yo quiero ir a contar la experiencia que yo viví en la prisión. Yo quiero que comprenda, y ya no más criminalización en nuestro territorio. Yo ya no quiero que alguien más sufra como yo sufrí dentro de la cárcel, con acusaciones falsas, montaje de delitos, jueces que se pusieron de alfombra al servicio de las empresas que me criminalizaron. Entonces, previendo toda esta situación, niños y niñas, mujeres, hombres, jóvenes, deben de escuchar esta experiencia que voy a llevar en las comunidades, y las comunidades de donde vienen ustedes. Bienvenida sea la invitación para que yo pueda estar. Yo ya no tengo trabajo, ustedes saben bien. Cuando yo entré en la cárcel, mis hijas estaban muy pequeñas, ahora están muy grandes, ya me pasan de estatura. Entonces, a lo que me quiero dedicar es contar la experiencia de más de 4 años que viví dentro de la prisión, y de qué forma el sistema de justicia tiene las estrategias y las mañas para podernos matar dentro de una prisión. Ahora ya no se usan las balas como en los años 80, ahora son las rejas, es la prisión, la desesperación, la tortura psicológica. Pero eso no nos debe de asustar, eso no nos debe hacer retroceder. Si nuestro pueblo necesita salir adelante, ¿hasta cuándo vamos a permitir que haya mucho analfabetismo, mucha pobreza, que haya que las personas estemos sin trabajo? Muchos herchíes, muchas mujeres herchíes están emigrando ahorita por la falta de oportunidades en Guatemala. Antes no se había dado eso. Solo escuchábamos que de otras regiones migraban, que tenían que pasar un desierto para poder llegar a donde iban. Solo nos contaban la historia, pero ahora no. Ahora hay vecinos herchís, conocidos herchís, muchos patojos que están poniendo en riesgo su vida.
debido a que este Estado ya no responde a sus habitantes. Eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Y qué pasa si más adelante, por la falta de oportunidades, un hijo de usted, una hija de usted, se le ocurre emigrar y se muere en el camino? Por la falta de oportunidades, todo porque no estamos asumiendo esta lucha. Me siento muy orgulloso. Les repito, en la cárcel fui a fortalecerme. Si yo he escrito que me han salido lágrimas, no porque esté arrepentido, sino que por el dolor de mi historia, por el dolor que siento por otras personas que están sufriendo. Cuando yo escribo mis cartas, en efecto, como ahorita, se me salen las lágrimas, pero es por estar revisando lo que está pasando en Guatemala. No es porque llene simple temas o porque tengo miedo, no. Quien ha estado encarcelado como Adelino, se nos quita el miedo. Con más ganas salimos para luchar. Pero eso no significa que muchos tengamos que ir ahí. Tenemos que evitar a que las personas, a los hermanos y hermanas, no sufran la criminalización. Basta ya de persecución, basta ya de despojo, basta ya de saqueo. Que respeten al pueblo quechí. Se los digo ahora y se los voy a decir siempre. Tenemos que trabajar y ganar a que respeten el pueblo quechí, hermanos y hermanas. Con eso estaría finalizando esta intervención. Más oportunidades para dialogar vamos a tener, estoy muy seguro. Vamos a compartir, nos vamos a escuchar, nos vamos a estrechar las manos a través de este medio. Envío un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por donar su tiempo al estar reunidos y tenemos que seguir trabajando. Así que gracias por haberme escuchado. Un aplauso para el compañero Bernardo. Fuerte, compañeros y compañeras. ¡Que viva Bernardo! ¡Que viva Bernardo! ¡Que viva Bernardo! ¡Que viva Bernardo! ¡Que viva la lucha del pueblo! ¡Que viva el pueblo quechí! ¡Que viva el pueblo de Cabón! ¡Que viva todas las personas del mundo! ¡Que viva Bernardo! Te apreciamos, Bernardo. Gracias por tu lucha. Tal vez estaba hablando yo